y voy a proyectar un pequeño PowerPoint para decir hola a Víctor. Bueno, a ver, ahí está. ¿Lo estáis viendo en pantalla completa? Yo creo que sí, ¿no? Como yo ahora no os veo. Sí, Sí, Jesús, se nos ve. vemos. Vale, bueno, pues vamos a dar comienzo. Yo creo que para mí, para todos los compañeros de literatura hispanoamericana, es una alegría de verdad, sincera, enorme, tener aquí a Víctor Sanchis Amat, un viejo amigo, un colega a quien conocemos desde hace tiempo, y es una alegría que hoy haya podido estar aquí en esta tarde dedicada a Tlatelolco, ¿no? Bueno, este cartel que habéis visto todos, que habéis visto la mayoría, lo que va a ser el tema sobre el que orbitará el diálogo. Yo estoy aquí para contar la historia, la literatura mexicana ante el 2 de octubre de 1968. Lo vais a ver ahora como Víctor es un experto de este tema, en realidad no solo de este tema, sino de varias. Yo creo que a pesar de la edad, Víctor tiene una larga trayectoria, 2 monografías, si no me equivoco, si no, corrígeme, varias ediciones críticas, antologías, decenas de artículos. Víctor es esencialmente mexicanista, buena parte, no toda, pero buena parte de su investigación se ha dedicado a México, y yo creo que principalmente en 3 líneas de investigación que son las siguientes. Yo creo que el comienzo, los primeros trabajos, su propia tesis doctoral, ahí la tenéis, sobre Francisco Cervantes de Salazar, este humanista de Toledo que viajó a la Nueva España, que acabó siendo rector de la universidad allí, autor de la Crónica de la Nueva España, como uno de estos autores fundamentales del siglo XVI, la tesis de Víctor Francisco Cervantes de Salazar y la patria del conocimiento, la soledad del humanista en la Ciudad de México, una tesis del año 2012 que un tiempo después, en el año 2016, iba a decir que fue convertida en libro. En realidad, seguramente que esto es injusto. A mí me da rabia cuando lo dicen de mí porque hacer un libro después de la tesis no implica una conversión automática. De hecho, que pasaran 4 años seguramente implica volver a trabajar, volver a escribir, a adoptar distintos enfoques. Pero en cualquier caso, ahí ese libro, esta monografía sobre Francisco Cervantes de Salazar, un humanista en la Nueva España del siglo XVI. Y son muchos los textos, los trabajos, las investigaciones de Víctor Sanchis Amat sobre la literatura virreinal, sobre México. Ahí he puesto un par de ejemplos de sus intereses, como algunos iniciales, otros más recientes, Terremotos y piratas en la literatura virreinal, Las hojas volantes del siglo XVI, o sobre la traducción cultural, como algo sobre lo que se está trabajando mucho últimamente, incluso en nuestro departamento, Esperanza López Parada y su grupo de investigación con algunas otras compañeras también. Bueno, Víctor ha trabajado sobre estos temas. Yo creo que es una de sus líneas de investigación fundamentales, pero no solo. Otra es Tlatelolco, que va a ser el tema fundamental del que hablaremos hoy, por tanto no voy a contar mucho. Este libro maravilloso, yo lo tengo aquí, es el origen de esta clase, es el origen de los textos que los estudiantes de máster habéis leído. Para mí es un ejemplo de cómo hacer una monografía ejemplar, cómo leer un conjunto apabullante de textos a partir de una idea que la vertebra, las reescrituras del mundo indígena en todos estos textos del año 68. Y además es ejemplar en otro sentido, ahora que la ANECA y la investigación nos exige publicar papers y artículos constantemente porque es lo que mejor se valora. Víctor ha sabido con eso hacer un libro, también un libro orgánico, coherente, que no es la suma de artículos, sino un relato fascinante, complejo, y bueno, sobre esto vamos a hablar hoy, pero es un libro sin duda muy valioso, y no solamente estas reescrituras del mundo indígena, sino toda esta literatura del 68 será otra de sus líneas de investigación. Y por último, yo creo la poesía hispanoamericana contemporánea
ya no solamente literatura mexicana, yo creo que en este terreno Víctor Sánchez Amat ha salido a otros autores, con Raúl Zurita, editor de este libro con conjunto de ensayos, Alegoría de la desolación y la esperanza, coeditor, ¿no? Junto a las profesoras Carmen Alemán y Eva Valero, o el libro sobre Homero Aridgis, publicado el año pasado, también coeditado, una antología con estudios críticos. Yo creo que he puesto aquí algunos ejemplos, ¿no? Víctor ha trabajado muchos poetas contemporáneos interesantes como Ernesto Cardenal, José Emilio Pacheco o el propio Homero Aridgis, ¿no? Leyendo la poesía en relación con la historia, un ejemplo de cómo integrar distintas líneas de investigación que podrían ser disímiles, pero que en el trabajo de Víctor han supuesto, me parece a mí, un todo orgánico. Yo creo que lo vais a ver a continuación, cómo Víctor Sánchez Amat es un ejemplo de investigador que trabaja, yo creo, con lo que debe ser el modelo, el rigor y la pasión a partes iguales. Sus trabajos bien fundamentados no están exentos de la pasión, del deseo de cautivar al lector, de introducir referencias. Lo vais a ver también en su presentación. Así que para mí, en realidad para nosotros, aquí en la Complutense, es una alegría darte la bienvenida. Eres un colega, un compañero, un amigo, por qué no decirlo, y un interlocutor en pasiones compartidas entre muchos de nosotros. Así que estamos deseando escucharte y tienes la palabra. Voy a dejar de presentar. Creo que ya lo he hecho. Bueno, Jesús, si estuviera ahí te daría un abrazo en este momento. Muchísimas gracias por tus palabras, que sé que nacen del cariño y de la amistad, que además, como sabes, pues es correspondido, ¿no? Para mí es un placer, es un privilegio, me hace muchísima ilusión la llamada para participar en esta tarde, en esta sesión, porque, en fin, han sido muchos años de trabajo, como sabes, y después de la publicación de un libro en el que has estado inmerso en tus investigaciones y en el papel, pues bueno, luego llega también el siguiente paso, que es comunicarlo, que es compartirlo, ¿no? Con los potenciales lectores y, bueno, te agradezco infinitamente la generosidad que has tenido por invitarme esta tarde y bueno, creo que has dejado el listón demasiado alto y espero que las expectativas estén a la altura, ¿no? de todo este trabajo. Os he preparado algunos documentos en una presentación, voy a intentar también presentar la pantalla, ¿me confirmáis por favor que se puede ver? A ver. Ahora sí, está empezando a verse. Vale, perfecto. Bueno, es un placer para mí estar aquí con todos vosotros, ¿no? Lo hablaba con Jesús antes y creo que una de las mejores cosas que me han pasado como docente universitario, pues son estas tardes de compartir experiencias con estudiantes de maestría, de máster, ¿no? Donde pues uno puede interpelar, puede profundizar en muchos temas, ¿no? Con un público muy agradecido. Voy a intentar no aburriros demasiado en esta primera parte, bueno, pueda ser un poco más teórica quizá, aunque intentaré que sea lo más dinámica posible. Tampoco soy consciente de si sabéis demasiado o no. Creo que habéis podido leer la antología de textos, por lo tanto, ya no empezamos de cero. Pero bueno, he dividido un poco la sesión en varias partes. Una primera que tiene que ver con el contexto histórico, ¿no? Porque bueno, como sabemos, el 68 fue un año fundamental, fue un año axial, como lo llamó Octavio Paz, sobre todo para México, pero no solo para México, también para muchos lugares del mundo, ¿no? Es ese año que utilizamos, ¿no? Para antologías, para generaciones, para explicar una época. Y bueno, voy a hacer un pequeño resumen de qué es lo que ocurrió aquel largo verano de 1968, sin saber muy bien si sabéis mucho o poco, pero bueno, por supuesto, si queréis interpelarme, si queréis hacer alguna pregunta, pues será un placer escucharos y debatir o insistir en algunos de los temas que os puedan interesar más, ¿vale? Eh, bueno, si hubiera estado ahí esta tarde, creo que le hubiera pedido a Jesús que después de sus palabras tan cariñosas
me hubiera puesto la canción de Ismael Serrano de Papá, cuéntame otra vez. El material, si os interesa, yo se lo envío a Jesús y por supuesto lo podéis tener. He puesto aquí el enlace, ¿no? Y bueno, es una canción que también yo ponía en clase simplemente como vehículo introductorio a una época, a un momento en el que parecía, ¿no? que el mundo podía cambiar, pero que al fin y al cabo se enfrentó a la cruda realidad, ¿no? Los años 60, después de la Revolución Cubana, pues bueno, hubo un ambiente, ¿no? de posibilidad de creer en lo imposible, de pensar que la revolución era posible, pero bueno, poco a poco y por desgracia, sobre todo las diferentes repúblicas latinoamericanas, pues fueron enfrentándose a una realidad que acabó siendo muy trágica, ¿no? Con las diferentes represiones políticas, militares y con las respectivas dictaduras que se fueron expandiendo, por desgracia, en muchos lugares del continente, ¿no? Ahí tenéis esta imagen icónica de las protestas de París, que todos conocemos, la primavera de Praga. Y bueno, en ese ambiente revolucionario, en ese ambiente de inquietud mundial, para la historia de México se convirtió también, ¿no? en un año más que fundamental, ¿no? A veces tampoco quiero mitificar la fecha exacta porque como seguro que sabemos todos, ¿no? Y a veces tenemos que optar por hacer una reducción pedagógica, ¿no? Para explicar un determinado momento histórico literario, pero nada aparece de la nada, ¿no? Y bueno, el contexto histórico que acabó por desembocar, ¿no? Ahora que hablamos de la aceleración de la historia, en 68 quizás se aceleró la historia, pero los conflictos venían de años anteriores. En México habíamos tenido una década anterior llena de protestas sindicales, con algunos casos muy paradigmáticos de sindicalistas presos o incluso muertos, ¿no? De enfrentamientos entre la policía, los granaderos, entre los diferentes sindicatos, incluso ya había habido algunas revueltas estudiantiles algunos años antes del 68, pero como digo, ese ambiente revolucionario que se repartía por diferentes lugares del mundo y por todos los continentes, llegó también a México en un momento determinado, ¿no? Lo he titulado El largo verano de 1968. Aquí os he puesto una imagen, no voy a proyectar, ahora luego si queréis os las enseño, pero contamos con una gran cantidad de material audiovisual y que está disponible en línea desde no hace demasiado tiempo sobre archivos fotográficos, hemerotecas y todo tipo de documentos que nos ayudan a entender de manera histórica lo que pudo ocurrir en aquel verano de 1968. Y hablo de verano y recordaba aquello de la aceleración de la historia porque el movimiento estudiantil surgió como una llamarada. Voy a intentar hacer un resumen no demasiado extenso de lo que ocurrió, porque, en fin, todo empezó en una manifestación en la que la represión de la policía motivó que los estudiantes empezaran a organizarse. El 22 de julio hubo una manifestación en el Politécnico y en algunas escuelas preparatorias, en algunos institutos de la Ciudad de México, y ese día, ahí tenéis los tanques, el ejército se empleó con fuerza contra los estudiantes y a raíz de esos enfrentamientos se decidió con diferentes facultades generar un órgano, un organismo que se llamó el Consejo Nacional de Huelga. Fijaos, el 30 de julio, solo una semana después de aquel enfrentamiento entre estudiantes y policía, surge el Consejo Nacional de Huelga, en el que se integraron diferentes facultades, diferentes actores sindicales dentro de las diferentes universidades de la Ciudad de México, que empezaron a exigir algunas cuestiones que se convirtieron en el leitmotiv de ese verano, ¿no? Ahora os he proyectado el pliego petitorio que hicieron unos días más tarde. Comenzaron a preparar manifestaciones de diferente tipo
Y bueno, recibieron un apoyo inesperado, algo que convirtió este movimiento en algo todavía más potente, algo bueno, que supongo que a los estudiantes les sirvió como acicate definitivo para continuar con esa reivindicación y con esa lucha. Y es que se toparon con un rector, con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México en este momento, Javier Barrios Sierra, que decidió, una semana después, en la primera gran manifestación que se había convocado, decidió participar de la manifestación poniendo su cargo y su nombre al inicio de esa manifestación, ¿no? Con lo que aquello suponía, digamos, ¿no? Con el poder universitario dando soporte, dando apoyo a las reivindicaciones de los estudiantes, ¿no? Y fue ahí donde además comenzó de verdad el conflicto, porque como sabemos, el cargo de rector pues, tiene una gran influencia política. Javier Barrios Sierra pues estaba en contacto con el gobierno, recibió muchísimas presiones a partir de este momento, pero él con valentía decidió apoyar a los estudiantes con unos argumentos que os he puesto aquí en este texto y que me parecen muy interesantes, ¿no? Porque ya desde el primer momento no era solo una reivindicación estudiantil lo que estaba sobre la mesa, sino había algo más, ¿no? El PRI, sabemos, el gobierno del PRI, que venía gobernando de manera absoluta desde la Revolución Mexicana, que habían ido sucediendo diferentes presidentes elegidos a dedo, que en un aparente sistema electoral habían construido casi una dictadura perfecta, ¿no? En la que no había una dictadura, porque en realidad había elecciones cada 6 años, pero esa sucesión, como si fuera una sucesión al trono, de la que hablaremos más tarde, pues provocó una serie de consideraciones sociales que acabaron pues, por desgastar ese poder, ¿no? Y desde luego el 68 fue también esa llamarada que acabó por desmontar ese régimen, ¿no? Que había durado décadas fomentado por el partido único, ¿no? Y es que, como decía, no había sobre la mesa solo una reivindicación estudiantil, también había detrás de esta lucha, había una consideración sobre el Estado de México. El 68 fue un año muy importante para el país por varias cuestiones. Algunos presidentes anteriores a Díaz Ordaz y el mismo Díaz Ordaz habían emprendido y continuado una obra faraónica que era la del Metro de México, y además se habían también lanzado a celebrar el evento deportivo más importante que tenemos, ¿no? Que sigue existiendo, que son los Juegos Olímpicos, los primeros Juegos Olímpicos que se celebraban en América Latina. México, con esas obras del metro, con la celebración de los Juegos Olímpicos, quería ofrecer al mundo una visión de modernidad, quería acercarse, ¿no? a las grandes economías del mundo, quería reivindicar su papel, su desarrollo y claro, aquello, como hemos visto en casos muy recientes, no sé si tenemos en la memoria, aunque bueno, igual que pasó en el 68, no fueron demasiado visibles, pero todos tenemos en la memoria las protestas que hubo en Brasil con la celebración del Mundial de Fútbol o con la celebración de las mismas Olimpiadas, ¿no? Aquellas protestas tenían la misma base, estaban generadas por la misma situación que movían también a sindicatos o a estudiantes en la Ciudad de México en el 68, ¿no? Y es la desigualdad económica, la desigualdad social, la gran inversión para unos pocos, ¿no? La grandísima inversión de un evento deportivo cuando la justicia social no había llegado a todos los barrios, ¿no? Y ese fue un poco el argumento. Y eso está detrás, ¿no? de ese aparente protesta estudiantil. Había también un interés por reflexionar sobre el Estado de México en fin, trágicamente, como por desgracia ha ocurrido a lo largo del siglo XX,
en cierta manera, ¿no? Como escribe Monsiváis, pues el 68 acabó por ser el inicio de la democracia, ¿no? El inicio de un régimen político diferente que, aunque no ha cambiado demasiado, pero sí acabó por abrirse a diferentes partidos. Fijaos lo que dice Barrio Sierra. Quiero decir que confío en que todos sabrán hacer honor al compromiso que han contraído. Necesitamos demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable, que merecemos la autonomía, pero no solo hacer de la defensa de la autonomía la bandera. Será también la demanda, la exigencia por la libertad de nuestros compañeros presos, la cesación de las represiones. Sin ánimo de exagerar, en esta jornada se juegan no solo los destinos de la universidad y del Politécnico, sino las causas más importantes, más entrañables del pueblo de México. Por primera vez, universitarios y politécnicos hermanados defienden la vigencia de las libertades democráticas en México. Vamos, pues, compañeros, a expresarnos, ¿no? Bueno, en las palabras de los argumentos que comentaba. A Barrio Sierra, este discurso, la participación, el apoyo al movimiento estudiantil, le valió una serie de conflictos y creo que este fue el momento en el que también el gobierno empezó a enredarse con lo que estaba ocurriendo, ¿no? Cuando una institución tan importante, defensora de la autonomía universitaria como eran el Politécnica, ¿no? y la Universidad Nacional Autónoma de México, se pusieron en cabeza de una protesta organizada, ¿no? Además, el gobierno empezó poco a poco a temer por la celebración de los Juegos Olímpicos que fueron en octubre, fueron 2 semanas después de Tlatelolco, del 2 de octubre, y poco a poco los nervios acabaron por generar una represión todavía más dura de la que se estaba realizando, ¿no? Porque recordemos que en realidad el Consejo General de Huelga surge, ¿no? Cansados y como reivindicación de las diferentes represiones policiales que se generaban cada vez que se planteaba, ¿no? alguna manifestación o alguna petición en las diferentes instituciones universitarias de México. Y fue un momento muy importante, este 1 de agosto, y el apoyo del rector para que el movimiento definitivamente tomara entidad, tomara vigor y se atreviera, ¿no? con más actos, ¿no? Sobre todo manifestaciones. Aquí os he puesto, podéis ver a la derecha la gran marcha de silencio que vendrá después, con apoyo a los 6 puntos de nuestro pliego petitorio. Consejo General de Huelga propuso al gobierno, siempre además de manera pacífica durante estas semanas, la negociación de estos 6 puntos. Libertad de todos los presos políticos, derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y Antonio Frías, indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto, deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos, ¿no? Bueno, con estos 6 puntos los estudiantes fueron armándose de manera pacífica. Hubo una gran campaña informativa, hubo una gran campaña de comunicación por toda la ciudad. Jóvenes como estas mujeres que tenemos en la imagen, ¿no? Eran los años de la minifalda, eran los años en los que bueno, se había protestado en todo el mundo por la guerra de Vietnam, eran también los años de la publicidad del movimiento hippie, ¿no? Y bueno, muchas de esas proclamas llegaron a los estudiantes que hicieron un esfuerzo, ahí incluso lo cuenta Elena Poniatowska, ¿no? Hay incluso una campaña de estudiantes que van al metro a hablar con la gente, a compartir información e intentar convencerles de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y del apoyo a estos puntos que en realidad tampoco pretendían un vuelco revolucionario, ¿eh? No estaban pidiendo otra constitución, estaban pidiendo sobre todo, ¿no? la libertad de todos los presos que habían sido reprimidos, ¿no? y que estaban en la cárcel por el mero hecho de haberse manifestado o de haber ejercido su derecho a la huelga, ¿no? Y el pliego petitorio se publica el 4 de septiembre, de agosto, perdón, 3 días después de
de, de la manifestación en la que participó el rector, ¿no? Después se sucedieron una serie de manifestaciones. Os he puesto esta foto que me resulta icónica porque, bueno, creo que dentro de este verano a mí la manifestación que más me pone los pelos de punta es esta, el evento de protesta en la que se generó en la Ciudad de México, participaron más de 100.000 personas, una manifestación del silencio, ¿no? Todo, casi casi con un oxímoron, manifestarse siempre está relacionado con hacer ruido. El Consejo General de Huelga, el movimiento estudiantil, optó por convocar una manifestación en la que era obligatorio mantenerse en silencio, ¿no? Y bueno, con gestos como este, poco a poco fueron llegando también a diferentes estratos sociales. La causa estudiantil fue recibida con buenos ojos por algunas partes de la Ciudad de México, por otras no tanto, claro. Desde el gobierno empezó la propaganda acerca, ¿no?, de la instigación comunista, también son los años de la caza de brujas, sobre cómo el comunismo, el brazo del comunismo estaba llegando a la Ciudad de México, ¿no? Y pretendía extender la revolución en territorio mexicano, ¿no? Desde la prensa, desde buena parte de la prensa y sobre todo desde el gobierno, rápidamente se inauguró el aparato publicitario, ¿no?, sobre este tema. Pero lo cierto es que estábamos ya a un mes del inicio de las Olimpiadas, el movimiento iba creciendo, el apoyo popular iba creciendo y los nervios creo que estaban ya definitivamente instaurados en las más altas instancias del gobierno mexicano, ¿no? En fin, 50 años después le cuesta entenderlo, ¿no? Pero bueno, quizá no voy a caer, ¿no? El principal error que tiene a veces el investigador es tratar de mirar el pasado con los ojos del presente, ¿no? Pero bueno, no ha estado muy claro todavía y nunca creo que lo sepamos quiénes fueron las mentes. Se saben algunos nombres, ¿no? Pero quiénes fueron las mentes pensantes que decidieron optar por la represión militar, ¿no? Ante las peticiones de unos estudiantes que, como vemos, en líneas generales mantuvieron una actitud bastante pacífica con lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en otros lugares del mundo, lo que había ocurrido, ¿no? Y ahí teníamos antes la imagen de las semanas del mayo de París, ¿no? Y bueno, pues después del 13 de septiembre el gobierno tomó una decisión en fin, que acabó también siendo fundamental, ¿no? Y fue la decisión de ocupar militarmente, con lo que eso significa, violar la autonomía universitaria, y mandaron y pusieron los tanques en el campus de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Y durante 3 días se empezaron a realizar más detenciones y la campaña policial, la brutalidad policial fue en aumento, ¿no? Ya había sido dura. Aquí este 18 de septiembre la tensión subió todavía más con la invasión militar, la ocupación militar de la ciudad universitaria, con más detenciones, con más enfrentamientos. Os he puesto aquí en pequeño este episodio, quizá es el más conocido. Sabéis que, bueno, Bolaño vivió algunos años en México y tuvo una relación bastante estrecha con algunos intelectuales mexicanos de la época, y no sé si alguno de vosotros ha leído la novela de Amuleto, que está dedicada a aquella poeta uruguaya que se quedó encerrada durante 3 días en un baño de la universidad, ¿no? Alcira Escafo. Y bueno, pues el episodio que cuenta Bolaño tiene que ver precisamente con estos días, ¿no? Con la ocupación de la ciudad universitaria que, como digo, pues fue subiendo todavía más, ¿no?, el nivel de tensión que se estaba generando. Bueno, no sé si habéis tenido la fortuna, creo que además algunos de vosotros sí sois mexicanos, los que no sé si habéis tenido la fortuna, espero que algún día la tengáis, de viajar a esa ciudad maravillosa que es la Ciudad de México.
pero el Estadio Olímpico, donde se iban a celebrar las Olimpiadas, donde se celebraron, de hecho, las Olimpiadas, está dentro de la ciudad universitaria, ¿no? La ciudad universitaria de Ciudad de México, por la que pasan más de 300.000 personas al día, ocupa una extensión brutal. Allí está la Biblioteca Nacional, por ejemplo, y allí está también el estadio, se construyó el Estadio Olímpico, ¿no? Entonces, fijaos, bueno, fijaos cómo fueron los propios estudiantes en la universidad los que estaban amenazando de alguna manera con boicotear la imagen que el gobierno mexicano pretendía dar al mundo, ¿no? No hay evento, no hay evento en el que los ojos de todo el mundo, ¿no?, estén tan clavados en un país como unas Olimpiadas, ¿no? Y iban a venir delegaciones de todo el mundo. La televisión empezaba a tener una potencia global muy fuerte, por lo tanto México se iba a convertir en el centro del mundo durante 2 semanas, ¿no? Además, con todos los conflictos que estábamos viviendo en aquel momento, ¿no? Luego os enseñaré alguna foto, ¿no? Pero es un tema que a mí me apasiona y que no sé si alguna vez, espero que sí, ¿no?, poder seguir trabajando sobre ello, ¿no? Pero como en torno al deporte, al final, en muchos lugares del mundo, pero también en América Latina, se genera un discurso que tiene que ver con las diferentes identidades culturales, ¿no? Y las Olimpiadas, que son un evento deportivo aparentemente inofensivo, se convertían en un lugar de encuentro en plena Guerra Fría, en plenos conflictos que habían azotado la década de los 60, que había sido, como sabemos, ¿no?, una década muy intensa. Acababan de asesinar a Luther King, a Kennedy había muerto unos años antes, su hermano murió también en este año. La Guerra Fría estaba también en su apogeo, el conflicto de Vietnam, y en fin, las Olimpiadas como un lugar de encuentro, ¿no? Y bueno, el gobierno mexicano obviamente estaba alineado del lado norteamericano, del lado de la caza de brujas ya casi, ¿no? Y del anticomunismo. Y bueno, hace poco no me ha dado tiempo a revisarlos en exceso porque como, bueno, ahora os hablaré también, principalmente a mí lo que me ha interesado, claro, porque es a lo que nos dedicamos, es el ámbito literario, ¿no? Pero sobre el 68 se han escrito océanos, iba a decir ríos, pero no, océanos de tinta, ¿no?, y de páginas que tienen que ver con la recuperación historiográfica, ¿no? Y es un tema que ahora engancharé con él, ¿no? Pero lo que decía es que hace poco se han ido publicando algunos cables, algunos documentos privados de la CIA, donde, en fin, la CIA estaba muy atenta a lo que pasaba, como sabemos, ¿no? Por desgracia, también en otros lugares de América Latina estuvo muy atento, muy atenta a lo que ocurría con los estudiantes mexicanos, ¿no?, en ese intento de evitar la expansión, ¿no?, de la propaganda comunista que estaba circulando por buena parte del mundo, ¿no? Y ese es otro de los temas que a mí me interesan. Y bueno, ya os contaré, Nial y Jesús, ¿no? Estamos empezando, ojalá tengamos suerte, porque además os hemos imitado un poco, los investigadores que llevan un poco la voz cantante, analizar en los próximos años, trabajar acerca de las relaciones de los países latinoamericanos. Vamos a empezar, creo que con México y quizá con Cuba, con los países del bloque socialista, los países del este de Europa y con la Unión Soviética, porque en fin, nos arrojan también una visión muy importante para entender el desarrollo cultural de América Latina, ¿no? Eh, Bien, no sé si ha llegado a algún comentario, me parece. A ver si lo veo. Y el asesinato del Che Guevara, claro, sí, evidentemente, ¿no? El asesinato del Che, Tlatelolco, y qué os voy a contar, el golpe de Estado en Chile, la dictadura en Argentina, ¿no? Creo que dice Ismael Serrano en la canción: todo lo que se soñó, ¿no?, todo lo que se soñaba se cubrió de telarañas, ¿no? Y, en fin, aquella visión idealista que surgió después de la entrada de los barbudos en La Habana,
¿no? Y de que la revolución era posible, incluso la propia revolución ya en los años finales de los 60, principios de los 70, también fue variando, virando en algunas de sus posiciones, ¿no? Y no todo lo que parecía oro, ¿no? En fin, el asesinato del Che fue también el ejemplo definitivo, ¿no? De cómo las principales potencias estaban intentando evitar por todos los medios que aquella revolución cubana se extendiera por los demás países latinoamericanos. Y Tlatelolco fue uno de esos primeros episodios también que tenemos que leer en esa clave, ¿vale? Porque, en fin, como decía antes, la situación democrática de México a veces nos hace saltar, ¿no? No, en México no hubo una dictadura. Bueno, no hubo una dictadura, pero en fin, los conflictos que llegaron a Chile, llegaron a Uruguay, llegaron a Argentina, llegaron después también a diferentes países centroamericanos, ¿no? Pues también están en la onda de lo que ocurrió en el 68 en México con los estudiantes, ¿no? Y bueno, después de la ocupación militar de la ciudad universitaria, principalmente lo que ocurrió, creo que ya lo sabéis y lo sabemos todos. El 2 de octubre de 1968, creo que era miércoles, si no recuerdo mal, a las 5:30 de la tarde, en la Plaza de las Tres Culturas, se había convocado otra reunión, otro meeting, en el que, en fin, pues los estudiantes seguían con sus exigencias, cada vez eran más gente, se habían apuntado algunos sindicatos que venían también a reclamar justicia social. En México había habido un conflicto muy importante con el sindicato de los ferrocarrileros en los años anteriores, con algunos casos de sindicalistas que seguían en la cárcel. Y bueno, aquella tarde había rumores, había algunos rumores, la ciudad, en fin, amaneció con mucha presencia militar. Los estudiantes decidieron cancelar, porque iba a empezar una marcha, decidieron cancelar la marcha por esos rumores que habían oído de la represión militar. Pero claro, creo que ninguno de los que estuvo aquella tarde en la plaza se imaginaba o se pensaba cuál había sido la encerrona, ¿no? que el gobierno mexicano había planteado. Os he puesto un vídeo que no se oye, pero sí se ve y no sé si habéis tenido el privilegio de ver imágenes sobre aquella tarde, porque existen algunas de ellas, incluso cuando cayeron las bengalas. Tiene sonido, pero solo lo escucho yo, no es muy importante. Aparecen algunos de los personajes principales del movimiento estudiantil. Voy a poner simplemente los primeros minutos para que veáis estas imágenes si no las habéis visto, sobre todo en el momento en el que empieza la balacera, porque todavía hoy pues son sobrecogedoras, ¿no? Tiene además los subtítulos en inglés. El enlace está en el PowerPoint, lo podéis escuchar después. Los personajes que aparecen son los principales líderes estudiantiles que estaban allí, ¿no? Y esta es la plaza de Tlatelolco, cómo los estudiantes empezaron a correr. La verdad es que no sé si habéis estado allí. He tenido la fortuna de estar. Voy a quitarle el volumen porque si no. Ah, sí. He tenido la fortuna de estar un par de veces en la plaza de Tlatelolco y, en fin, es un lugar y yo no creo mucho en estas cuestiones que precisamente explico en el libro, pero es un lugar muy peculiar. Es un lugar, aquí lo tenéis, es un lugar hoy muy silencioso, muy gris. Es una plaza donde coinciden, se llama la Plaza de las Tres Culturas porque coinciden precisamente los tres momentos de la historia de México. Ahí tenéis a las ruinas prehispánicas. Yo llegué precisamente a Tlatelolco, luego pensaba contarlo después, pero os lo avanzo. Yo llegué a Tlatelolco, como ha explicado antes Jesús en sus palabras introductorias. Si de algo tuve tiempo para saber fue precisamente de la llegada de los españoles a México en el siglo XVI y de los diferentes cronistas. Aquí, en la demarcación de Tlatelolco, había uno de los principales mercados del mundo
del mundo mexica. Los mexicas estaban formados por la comunidad tlatelolca y la comunidad azteca que vivían en el centro de la ciudad, donde hoy está el centro de la Ciudad de México. Y en este lugar hay un monolito, además, que lo recuerda, una frase de Miguel León Portilla. En este lugar lo cuenta Hernán Cortés y lo cuentan después los diferentes cronistas, Bernal. Aquí Cuauhtémoc, que fue el último emperador, el último Tlatoani de la resistencia mexica, aquí fue donde lo apresaron los españoles, ¿no? Aquí digamos que es un lugar simbólico porque aquí se acabó la batalla por la conquista de México. Además, este año se cumplen 500 años, el 13 de agosto de 1521, el día de San Hipólito, apresaron a Cuauhtémoc en este lugar. Por lo tanto, este lugar ya era un lugar simbólico en la historia de México. Antes de este momento de los españoles, este lugar era un lugar de sacrificios humanos. Aquí había una pirámide donde sabemos que se celebraban esos sacrificios humanos en los que en las diferentes batallas a los soldados enemigos se les sacaba el corazón, ¿no? Y se les hacía rodar por la pirámide, se les cortaba la cabeza. Era un lugar donde ya desde tiempos ancestrales se había producido un ritual de sangre. Aquí acabó, el monolito reza así en la plaza, dice así como, os lo digo de memoria, pero no fue triunfo ni derrota, ¿no? Aquí fue el doloroso nacimiento del México mestizo que somos hoy, con las frases de León Portilla, y está esculpida en esta plaza. Justo enfrente veis la iglesia de Santiago de Tlatelolco. Esta iglesia para mí, o ese lugar para mí también ha sido muy importante, ¿no? Porque en fin, si algo intentamos cuando, al menos desde nuestra perspectiva y como me han enseñado mis maestros, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un momento tan conflictivo como fue el de la conquista, el de la invasión, la colonización y la instauración de la cultura y del poder español y europeo en territorio americano, una de las cosas, ¿no? que intentamos valorar y que intentamos recuperar de aquella manera fue precisamente lo que ocurrió en esa iglesia, donde se fundó el Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco, y donde algunos franciscanos, que seguramente algunos de esos nombres os suenen, entre ellos Fray Bernardino de Sahagún, pues educaron a algunos de los niños de los principales indígenas, ¿no? En una utopía que acabó siendo fallida, ¿no? Una utopía que yo he llamado en algún lugar la utopía del entendimiento, en el que, en fin, los frailes aprendieron náhuatl, recuperaron la gran tragedia de que los mismos que acabaron con las culturas prehispánicas fueron los que recuperaron lo que hoy, de lo poco que hoy sabemos de aquellas culturas, en lugares como este, ¿no? Allí vivieron los franciscanos y allí en ese lugar representa también el México colonial, de alguna forma, el México prehispánico, el México colonial, y los dos edificios que tenemos al lado, que son ya los edificios del México independiente, del México contemporáneo. El edificio grande hoy es un lugar, es un edificio público, allí estaba la Secretaría de Relaciones Internacionales. Allí trabajó Octavio Paz, por cierto, que luego hablaré de él, y hay un centro cultural. Y enfrente está el edificio Chihuahua, que creo que habéis leído los textos y es un texto, o sea, es un lugar que aparece citado mucho. Es el edificio que tenéis detrás de la iglesia, unos edificios habitacionales bastante feos, por cierto, donde vivía, ¿no? El barrio de Tlatelolco, Nonualco Tlatelolco, es un barrio bastante, bastante humilde. Y aquí, a ver si se ve, a ver, aquí está la plaza, aquí está la plaza, esta es la plaza donde estaban los estudiantes, ¿no? Entonces, lo cuentan los propios estudiantes, en realidad era la trampa perfecta porque no había mucha salida, los edificios tapaban la salida de la plaza y aquello se convirtió en una ratonera, ¿no? Y bueno, sabemos, y de eso hablaré después, sabemos que los militares se situaron en las azoteas de los dos edificios. Este es el edificio Chihuahua. Y en un momento determinado tenían una señal que era un helicóptero que iba a pasar a sobrevolar la plaza y que lanzó
lanzó algunas bengalas. Creo que aquí en alguno de los vídeos se puede apreciar, ya si queréis lo veis con más calma después en casa. Pero la señal para disparar fueron algunas bengalas que cayeron desde un helicóptero que sobrevoló la plaza. Y cuando cayeron esas bengalas empezó la balacera. Sabemos también que había un batallón al que llamaron Batallón Olimpia, que iban con guantes blancos y con pulseras blancas, que estaban infiltrados dentro de la plaza y que en el momento en el que empezó la balacera empezaron a detener a aquellos a los que no habían alcanzado esa foto tan impresionante que ha puesto Jesús en el cartel, ¿no? Son los mismos bajos del edificio Chihuahua, donde, bueno, pues aquella gente que no murió, no sabemos exactamente, no se supo, no se ha sabido cuántas personas murieron exactamente. Se habla de más de 300 muertos, pero nunca se ha sabido cuántos fueron el número exacto de los muertos, porque como desgraciadamente ocurrió, los militares recogieron la plaza, los cadáveres los llevaron a fosas e incluso limpiaron la sangre. No sé si os habéis fijado en los textos y a mí me llama poderosamente la atención, pero muchos escritores insisten en el olor de la sangre, ¿no? De esa tarde. Y el cemento olía a sangre, lo dice Marcela del Río, lo dice Monsiváis, lo dice también José Emilio Pacheco en alguno de sus textos, ¿no? El olor de la sangre, ¿no? Y bueno, imaginaos, ¿no? El ejército, los francotiradores arriba, los estudiantes ahí sentados, como veis. Los líderes estudiantiles estaban en el tercer o en el cuarto piso del edificio, desde arriba, o en segundo, allí estaban con su meeting. Y ahí está el helicóptero, ¿veis? El helicóptero que os decía que lanzó las bengalas a las 6:10, dice Monsiváis, que fue el momento exacto en el que apareció el helicóptero. Ahí intentan enfocar las bengalas que cayeron y fue justo el momento, ahí se ven mejor cómo cayeron, y fue el momento justo en el que empezó la balacera. Vamos a ver si aparece el momento en el que la gente empieza a correr despavorida, que creo que es el momento más sobrecogedor en el que empiezan los disparos. En el vídeo se oyen, ¿vale? Si lo veis tranquilamente, está en YouTube, de todas formas lo podéis buscar. Y bueno, la gente salió despavorida, muchos de ellos no llegaron a ningún lado. Veis cómo los militares también empezaron a entrar. Y bueno, muchos de ellos, los testimonios orales nos hablan de que hablaban, somos del batallón Olimpia, ¿no? Nosotros no nos detengáis, no nos disparéis, porque, como os digo, había algunos infiltrados dentro de la manifestación, ¿no? Y bueno, podéis ver, hay un montón de documentales y de vídeos sobre este tema que bueno, si no me parecía interesante, si no habíais visto estas imágenes, que nos aprovechemos de ellas, ¿no? Y bueno, mi trabajo surge después, ¿no? Como os decía, por supuesto que es necesario, es imprescindible el indagar, el saber, el conocer. La reflexión en torno a Tlatelolco, se cumplieron 50 años hace poco, ha girado principalmente, y eso es algo que seguramente en la asignatura habéis podido también trabajar, ha girado significativamente en torno a la búsqueda de la verdad, ¿no? Porque claro, ¿qué creéis que ocurrió, no? Supongo que lo sabéis. Ahora os pondré la diapositiva siguiente, cuáles fueron los titulares de la prensa al día siguiente. Por supuesto, se acabaron celebrando las Olimpiadas y poco supo el mundo de lo que había ocurrido, ¿eh? Llegaron noticias, porque además Oriana Falachi estaba allí, había algunos periodistas internacionales y bueno, hubo publicaciones y hubo comentarios de lo que ocurrió esa tarde en Tlatelolco, pero la presión publicitaria, la presión gubernamental sacó todo su arsenal para decir que no había pasado nada, ¿no? Balacera del ejército con estudiantes, ¿no? Se vendió como una batalla, ¿no? Como una provocación, como otra batalla más, como otra tarde de rock and roll, como llaman los chilenos, ¿no? De enfrentamientos entre los granaderos y los estudiantes, ¿no? Objetivo, frustrar los 19 Juegos Olímpicos, ¿no?
En fin, no hubo desde la prensa mexicana, o de la mayoría de la prensa mexicana, una actitud de denuncia y además se celebraron los Juegos Olímpicos, se celebraron en las semanas siguientes, ¿no? Y ahora engancharé este argumento con lo que quería contaros y que además supongo que es el objetivo principal de la asignatura, ¿no? Os he puesto aquí la foto de Gustavo Díaz Ordaz, que fue el presidente en aquel momento, aunque, en fin, no solo fue él la mente pensante, hubo una serie de líderes políticos, uno de ellos, Luis Echeverría, le sucedió después en el poder, pero también sabemos claro, que la cúspide del aparato policial fue como se orquestó todo aquello, ¿no? Pero eso lo sabemos hoy y la gran tragedia precisamente de estos acontecimientos históricos es que se han tardado muchísimos años en descubrir, en saber qué es exactamente lo que ocurrió aquella tarde, ¿no? Y es ahí donde va a entrar también con fuerza el papel de la literatura y el papel de los escritores. Nos ocurre, ¿no? No nos hace más falta que pensar en el día a día, en qué puede estar pasando en Lesbos, en qué puede estar pasando en un cayuco que llega a las costas canarias o diferentes tragedias que nos rodean, pero sobre las cuales tenemos algunas notas informativas, en algunos casos algunas fotos icónicas, pero que no dejan de ser una noticia más, por desgracia, a la que, en fin, pues no le damos mayor repercusión, ¿no? Pues lo mismo ocurrió en el 68 y obviamente la generación de estudiantil que vivió aquello pues emprendió después de pasar por la cárcel, porque los muertos fueron muchos, pero los que no fueron muertos fueron detenidos, los líderes estudiantiles fueron detenidos, ahora os enseñaré alguna foto, fueron al Palacio de Lecumberri, a la cárcel de Lecumberri, que hoy Justicia Poética es el Archivo General de la Nación de México, pero que en aquel entonces era una cárcel. Fueron acallados, los Juegos Olímpicos se celebraron y han pasado muchísimos años hasta que hemos podido conocer la verdad, ¿no? O casi toda la verdad, porque, como os digo, pues hay cosas que nunca sabremos seguramente, ¿no? Y ante esta tragedia, ante un acontecimiento que al final va a ser axial para el pensamiento, para el desarrollo del pensamiento y sobre todo de la cultura mexicana de una generación, al final fueron los propios supervivientes los que nos han contado su historia, ¿no? Tlatelolco, si nos acercamos, ahora os pondré algunas fotos, si nos acercamos a la cantidad ingente de publicaciones, la mayoría de ellas, el 90%, giran en torno a reflexiones de supervivientes, a la búsqueda de la verdad y que es un trabajo necesario y que ha contribuido notablemente, ¿no? a que hoy estemos aquí esta tarde y podamos recuperar la mayoría de los hechos, ¿no? Y pronto también se va a activar el plano literario, que es lo que a mí más me va a interesar, ¿vale? Acabo con el repaso histórico. Se celebraron los Juegos Olímpicos en la ciudad universitaria. 2 semanas después de Tlatelolco se celebraron las Olimpiadas de México, que además fueron unas Olimpiadas para el mundo del deporte muy, muy interesantes. Y he querido poneros en esta imagen pues esa contraposición, ¿no? Entre lo que el mundo vio, que fueron los récords del mundo, el salto de longitud de Bob Beamon, el récord del mundo de pértiga que hizo Fosbury, y sobre todo esta icónica imagen de Tommy Smith levantando el puño negro con el emblema del Black Power que le costaron la expulsión de los Juegos porque no sé si sabéis que están prohibidas o estaban prohibidas las manifestaciones políticas en los Juegos Olímpicos, la contraposición, ¿no? Con esas caras de los estudiantes que estaban en Lecumberri, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió en ese largo verano de 1968, ¿no? Y claro, la pregunta que tenemos que hacernos, y voy avanzando, pues tiene que ser precisamente, ¿y después qué? ¿No? Y después qué, y supongo que es la pregunta que os ha circulado durante toda la asignatura, ¿cuál es, cómo
se posiciona un escritor o cuál es la posición de la literatura de un escritor ante esta situación, ¿no? Y bueno, os he copiado la entradilla que tengo en el libro, que es un párrafo de José Emilio Pacheco que, en fin, me viene muy bien para justificarlo, ¿no? Y dice así: ¿qué puede hacer un escritor en un mundo en que millones de seres mueren de hambre y otros son incinerados en los arrozales de Vietnam? Ya que casi la única manera de no ser cómplice en nuestra época es la resistencia pasiva. El silencio puede ser un modo de protesta contra la injusticia y la abyección contemporánea, pero este nihilismo es hoy una actitud profundamente reaccionaria. Es necesario escribir precisamente porque hacerlo se ha vuelto una actividad imposible, ¿no? El escritor se va a convertir en ese aliado de los que no tienen voz, ¿no? Sabemos que la voz, las voces, los portavoces, ¿no? de las verdades oficiales están en buena parte de la prensa, están en las instancias políticas, ¿no? Y el escritor se va a convertir, y como ya lo sabéis, en una suerte de contrapoder. La literatura se va a convertir en una suerte de contrapoder que nos va a contar lo que ha ocurrido, ¿no? La búsqueda de la verdad. Ya no se trata de inventar nada, ya no se trata de generar inmensas obras sobre la nada, ¿no? Se trata ahora de una misión que, por desgracia, el escritor latinoamericano no deja todavía hoy de acompañarle, ¿no? Que, en fin, en los últimos años muchos escritores se quieren quitar ese San Benito, ¿no? Pero la literatura latinoamericana, buena parte de la literatura latinoamericana, está íntimamente apegada a la realidad, ¿no? ¿Cómo, no? O de qué va a escribir un escritor que ha sufrido una dictadura, que ha sufrido una represión como la de Tlatelolco, que vive en un país atormentado por las guerras y por otras historias como Guatemala o como Honduras, ¿no? Aunque estéticamente habrá diferentes opciones, recordemos también que estos son los años del triunfo del boom, de los autores del boom latinoamericano. Ahora citaré también a García Márquez, pero en el fondo el escritor latinoamericano no puede o no ha podido durante mucho tiempo separarse de una realidad que le sobrepasaba y que además era necesario. La escritura se convierte en un acto necesario, ¿no? Que sirve de contrapoder para, en este caso, buscar una verdad histórica que tiene como objetivo, ¿no? Presentar y recuperar la memoria de lo que ocurrió, en este caso, estamos hablando en Tlatelolco, en México, ¿no? Asumirás la veu d'un poble es un poema de un poeta que me parece maravilloso, uno de los grandes poetas del siglo XX, pero escribió en catalán, en valenciano y se ha leído muy poco. Vicente Andrés Estallés, ¿no? Y esa frase me viene muy bien: asumirás la voz de un pueblo, asumirás la voz de un pueblo. Si la política es la portavocía, si el político es el portavoz del pueblo, el poeta tiene que ser la voz de ese pueblo, el escritor tiene que ser la voz de ese pueblo. Y de eso precisamente fue la misión de una buena parte de la intelectualidad mexicana, sobre todo la generación más joven, aunque en un acontecimiento como este os podéis imaginar, ¿no? En fin, no lo quiero comparar con la Guerra Civil Española, pero para la historia mexicana fue un momento axial, un momento de inflexión. Obviamente toda la intelectualidad mexicana, de una manera u otra, todos los escritores y escritoras mexicanas han tenido alguna reflexión, han utilizado Tlatelolco como tema de alguna de sus composiciones, ¿no? Y va a ser precisamente la voz de los escritores la que en un primer momento y hasta hoy va a contarle al mundo, ¿no? Qué es lo que ocurrió en México en ese verano, que nosotros ya lo sabemos precisamente gracias, entre otras cosas, a esa labor de la escritura. Aquí os he puesto a nuestro querido Narigón, a nuestro querido Neruda. Eh, la conferencia de hecho se titulaba así, no sé si, supongo que sí, que conocéis este poema. Además, como lo tengo aquí, lo puedo poner, le puedo tapar la nariz y la pipa. Es el Amor a América, es el poema que abre el canto general, que en un momento dice: yo estoy aquí para contar la historia. Aquí hablaba de, ¿no?, una suerte indigenista, de recuperación de ese pasado que también estaba en las venas de América Latina, ese pasado prehispánico, ¿no? Pero lo había dicho, y de eso sabéis mucho también,
lo había dicho después de haber estallado la Guerra Civil Española, ¿no? Venid a ver la sangre por las calles, ¿cómo queréis que os hable de los volcanes o de las lilas de mi país natal, ¿no? Venid a ver la sangre por las calles y ya en cierta manera Neruda en aquel momento estaba inaugurando esta suerte de la escritura como mecanismo de denuncia, mecanismo de la memoria, mecanismo de la recuperación de una verdad que los poderes oficiales estaban escondiendo, ¿no? Y bueno, en México ocurrió precisamente eso, ¿no? Fueron los escritores los que comenzaron inevitablemente esa reconstrucción. Y de esto sabéis mucho, me ha contado Jesús que habéis estado leyendo a Rodolfo Walsh. Bueno, ya os he dicho que en realidad yo he llegado a Tlatelolco trabajando las crónicas, ¿no? Y bueno, la crónica como vertebradora de la imagen cultural de América Latina, ¿no? No tampoco el escritor español, criollo, el escritor independiente, el escritor de las diferentes repúblicas hoy no ha podido librarse de la imagen, ¿no? De la imagen cultural de América Latina que tiene el territorio, el apego por ese territorio tan majestuoso naturalmente y tan mediatizado por los conflictos, los diferentes conflictos sociales, políticos, étnicos, lingüísticos, culturales, ¿no? Que ha vivido el continente desde que le ponemos el alfabeto latino para contar la historia, desde que inventamos, ¿no? Desde que nos inventamos América, como decía Edmundo O'Gorman en un conocido ensayo, ¿no? Y bueno, al final se recuperó con fuerza durante la década de los 60 y los 70 la crónica como herramienta fundamental para contar una realidad que estaba siendo trágica, ¿no? La literatura de crónica que viene desde el periodismo, muchos de los escritores son también periodistas, Rodolfo Walsh, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, vienen del periodismo y van a ejercitar un género, una suerte de género del cual había ya innumerables ejemplos que tiene como objetivo principal, como os digo, el desentrañar los episodios más conflictivos de la historia reciente, ¿no? de América Latina. En el caso concreto de México, hubo dos testimonios muy iniciales que todos conocemos, sobre todo el de la noche de Tlatelolco de nuestra querida Elena Poniatowska, y también el de Carlos Monsiváis en Días de Guardar, ¿no? Que yo no la había, la noche de Tlatelolco sí la conocía antes, pero los textos de Monsiváis no, y son quizá los que más me han conmovido de estos primeros momentos de recepción literaria, la crónica. De hecho, creo que la tenéis en el dossier, uno de los fragmentos de Monsiváis, ¿no? Que publica este libro, Días de Guardar, donde hay una recopilación de artículos del año 68. En el libro cuento en fin, el primer artículo que publican este año en el periódico tiene que ver con un concierto de Rafael que había llenado la Alameda, el centro de la Ciudad de México. Estaban en la Ciudad de México todos locos y locas por la actuación de Rafael en febrero del 68 y que acaba, ¿no? Por contar de una manera sobrecogedora lo que ocurrió y lo que significó también el 2 de octubre de 1968, ¿no? Y bueno, aquí os he puesto un par de imágenes y voy a ir dándome prisa porque ya me estoy comiendo el tiempo. Sobre cómo se han aprovechado, fijaos, ha sido muy interesante porque se han aprovechado las diferentes efemérides, cada 10 años, el cincuentenario, ¿no? O 40, los 30 años, han generado una cantidad ingente de publicaciones que, bueno, no hay persona, no hay investigador solo que pueda abordarlo, lo cuento en el libro, ¿no? Luego hablaremos también un poco de eso para finalizar la charla. La mayoría de ellos, como digo, tienen que ver con cuestiones históricas, con las memorias de los supervivientes, con cuestiones sociológicas, con cuestiones históricas. Y también al final he localizado un número ingente de testimonios literarios que han sido menos leídos, que son menos conocidos,
pero que han llenado la literatura mexicana de los últimos 50 años, ¿no? Y bueno, esta es una de estas imágenes. Por supuesto, el 68, como he dicho antes, se va a convertir en anatema de un montón de obras, ¿no? Ya os digo, no hay escritor, además, escritor que en ese momento tuviera 25, 30 años, que no haya escrito algo sobre Tlatelolco. Incluso las generaciones que no habían vivido Tlatelolco, también he localizado algunos testimonios muy interesantes que tienen como trasfondo, ¿no? Lo situaron y convirtieron el 2 de octubre de 1968 en aquello que decía al principio de Octavio Paz, ¿no? En un año axial, fundamental, para entender la evolución democrática y cultural de la literatura mexicana, ¿no? O del arte mexicano, porque el 68 en realidad no solo abarca la historia, la historiografía, la sociología, la filosofía, el periodismo, también afectó a la música, también afectó al cine, también afectó de alguna manera a la ficción audiovisual, ¿no? Y bueno, aquí tenéis algunos de esos textos. Aquí os he puesto algunos más que son los que, en fin, algunos de los que a mí más me han interesado, ¿no? Abarcar el 68, ya hablaremos de eso, pues fue un trabajazo. Yo me lo planteé cuando acabé la tesis, que era mucho más joven y mucho más valiente que ahora, bueno, sigo siendo joven y valiente, pero ya no tanto. Y bueno, claro, mi objetivo cuando empecé en el tema es, bueno, pues habrá que escribir un libro sobre toda la literatura tlatelolca, ¿no? Pero en fin, poco a poco, leyendo, recopilando materiales, muchos de ellos ni siquiera los he acabado utilizando para el libro, ahora hablaremos de eso. Eh, pues en fin, me di cuenta de que el tema pues requería o requiere, ¿no?, una visión mucho más grande que la que un investigador solo podía realizar, ¿no? Eh, hago en el libro un capítulo introductorio en el que hago una breve reflexión sobre los principales textos del 68 en los principales géneros literarios, ¿no? Gonzalo Martré es un escritor, un intelectual muy interesante, muy poco leído y muy poco conocido. Escribió Los símbolos transparentes y escribió también un trabajo universitario que se llamó El movimiento popular estudiantil en la novela mexicana, donde allí hace una recopilación inicial de todas las novelas que se habían publicado sobre el 68. He de decir que son novelas, muchas de ellas, y con todos mis respetos, bastante difíciles de leer. Se dice, y bueno, esto también a veces se comenta en torno a la Guerra Civil Española, ¿verdad?, que no se ha escrito la gran novela sobre el 68. Cuesta mucho explicar un tema que despierta tanta reflexión emocional, ¿no? Y tener la cabeza fría cuesta mucho, pero han sido muchos los autores que se han enfrentado a él. Luis Espota, La Plaza, que ahora lo estoy trabajando por otra cuestión. Fernando del Paso también dedicó algún capítulo en Palinuro de México. González de Alba fue uno de los primeros que escribió. José Revueltas. Elena Poniatowska, que quizá es la obra que más se conoce, que bueno, es una novela documental, es una novela coral. Elena Poniatowska intentó colocar fragmentos de los participantes, ¿no?, para convertir y conseguir que el lector, además lo hizo de manera maravillosa, que el lector entendiera lo que había ocurrido allí a través de las voces de los protagonistas, ¿no?, de los supervivientes y de los protagonistas anteriores. Es quizá la novela más leída, es una novela peculiar, a mí me resulta muy interesante. Habéis leído además un fragmento muy, quizá, ¿no?, el más potente de todos, cuando se narra lo que ocurrió en el 2 de octubre, ¿no?, en contraposición con Monsiváis, que tiene ese estilo literario, de periodista literario. En realidad lo que nos pone a Tosca son las voces de los sobrevivientes, ¿no? Y es también muy, muy interesante. Sin duda la novela más leída, el texto más difundido, más editado y más conocido fuera de México. Pero hay muchas más. Es un campo que ya os digo, está explorado, pero no demasiado, ¿eh? Yo me llevé una sorpresa, pensaba que era un tema trilladísimo
Y al final, ya os digo, la reflexión en torno al 68 tiene un componente sociológico, historiográfico muy potente, pero en fin, hay estudios, claro que hay estudios, pero no tantos como yo pensaba sobre estas novelas, ¿no? Y no solo novelas, además, de hecho, por, no sé, si por formación, si por influencia de mis maestros, pero me ha interesado mucho más el teatro y me ha interesado mucho más sobre todo la poesía. Y bueno, he ido rescatando, ha sido también una misión compleja porque, bueno, al final ya ahora os contaré, decidí centrar el estudio solo en un tema, pero bueno, rastrear todos los poemas o muchos de los poemas que se han escrito en torno a Tlatelolco. Hay muchas antologías que me lo pusieron muy fácil porque habían ya recopilado aquellos textos. Ahí tenéis una, el Libro Rojo del 68, que además está publicada online, la podéis recuperar. Ahí se publican poemas únicos de diferentes autores que tratan en torno al 68. Y bueno, muy conocida, no sé si la habéis visto representada, la habéis leído, Todos los gatos son pardos, de Carlos Fuentes. Es la obra de teatro quizá más conocida, pero hay una tesis por ahí que contó, porque la tesis hace ya 10 12 años, contaba más de 65 obras de teatro que tienen como tema principal Tlatelolco, ¿no? Y, y bueno, ahí tenéis a Octavio Paz, el ensayo de postdata, que a la postre ha sido fundamental para mí. Un libro que me fascina, que es El ala del tigre, de Rubén Bonifaz Nuño, que también trabajaba allí en la UNAM en aquel momento, y que es un poemario además muy diferente. La mayoría, claro, de esta literatura, por eso ha interesado menos también, es una literatura que corre el riesgo de acabar en lo panfletario, ¿no? En la denuncia, con carencias estéticas a veces muy importantes, ¿no? Sin embargo, La del Tigre es un libro con un lirismo sobrecogedor, ¿no? A mí me interesa mucho ese libro y cómo se enfrenta Bonifaz Nuño a la escritura del dolor, ¿no? Y de la tragedia después del 68. Y bueno, el libro de Juan Bañuelos, que también lo habéis leído completo, creo, casi completo. Un libro que para mí ha sido muy importante y que es un ensayo además sobre literatura, es el de Jorge Volpi, La imaginación y el poder. Para que veáis, el libro no tiene demasiado tiempo, creo que es 2010, no recuerdo ahora mismo de memoria, pero Volpi se dedicó a vaciar la revista Siempre, el semanario Siempre, donde colaboraron Octavio Paz, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco y los intelectuales que estaban en esa onda de manera muy intensa. Fue una de las pocas publicaciones que intentaba contar lo que pasó, y que, claro, son publicaciones periódicas que son muy difíciles de acceder, ¿no? Jesús y Nial, que han estado trabajando mucho con prensa y tratando de localizar, ¿no?, testimonios de los escritores, sabéis que es complicado, ¿no? Que son testimonios que necesitan del trabajo de un investigador que los recoja, los recuerde y los edite de alguna forma, ¿no? Y Volpi, la verdad es que el libro de Volpi me ayudó muchísimo porque él recuperó toda la tirada de esos meses de la revista Siempre, del semanario Siempre, donde, bueno, hay testimonios muy interesantes. Y bueno, os he puesto ahí Roma, no sé si habéis visto la peli de Cuarón, pero bueno, también ahí en esa visión ahí está Tlatelolco en el trasfondo de la historia de Cuarón, ¿no? Y podríamos estar hablando toda la tarde sobre diferentes propuestas, ¿no? Y claro, y ahí venía un poco mi pregunta. Mi pregunta, ¿qué hacemos como investigadores, ¿no? Eh, Bien, pues al final como investigadores tenemos que buscar puntos axiales, ¿no? Como ya valga la palabra de Octavio Paz, para poder efectuar nuestro relato, ¿no? Y bueno, os he puesto algunas diapositivas, aunque se me está haciendo tarde, sobre Octavio Paz precisamente, porque claro, la figura de Octavio Paz, que ya era una figura muy importante dentro de la intelectualidad mexicana, me ayuda a explicar cuál fue un movimiento complejísimo, ¿no?, de reacciones intelectuales ante lo que había ocurrido en Tlatelolco en el 68, ¿no?
Y bueno, esto es muy conocido, supongo que muchos de vosotros ya lo sabéis, pero Octavio Paz en aquel momento era el embajador de la India, del gobierno de Díaz Ordaz. Era el representante de México, el embajador de México en la India, ¿no? Y se han publicado hace no demasiado tiempo sus cartas, testimonios interesantísimos, que soy muy fan yo del salseo de las cartas de los escritores, donde, en fin, Octavio Paz antes del Tlatelolco ya estaba preocupado, siguió con atención, también lo hizo Carlos Fuentes, que estuvo en París, estaba en Londres, ese verano estuvo entre París y Londres, José Emilio Pacheco también estaba lejos, pero se siguió con atención desde la intelectualidad mexicana, tanto los que estaban dentro como los que estaban fuera, se siguió con mucha atención lo que estaba ocurriendo con los estudiantes, ¿no? Debido también a lo que había ocurrido en todo el mundo, sobre todo en Europa, ¿no? Con los estudiantes. Y bueno, es conocida la renuncia de Octavio Paz, muy polémica, como todo lo que rodea al premio Nobel, a Octavio Paz. Él también se prestó, claro, siempre a la controversia, pero le escribe a Carrillo Flores, que era el secretario de Relaciones Exteriores. No quisiera decir aquí, en donde he representado a mi país por más de 6 años, lo que no tendré empacho en decir en México. No estoy de acuerdo en absoluto con los métodos empleados para resolver, en realidad reprimir las demandas y problemas que ha planteado nuestra juventud. ¿Vale? Está firmado el 4 de octubre en Nueva Delhi, después de la llegada de las noticias. Y fijaos que en 68 no teníamos directos de Facebook ni de Instagram para contarnos lo que había ocurrido, pero bueno, rápidamente la noticia llegó a la India y Octavio Paz acabó por presentar su renuncia, por poner su cargo a disponibilidad, que ha sido un tema muy controvertido, porque en una de las cartas que os he puesto además, él en realidad no llegó a renunciar a... Él había realizado una carrera diplomática en la Secretaría de Relaciones Exteriores y, claro, lo que puso fue su cargo a disponibilidad, porque lo dice en una carta a Carlos Fuentes, quería cobrar una pensión también, claro, porque, en fin, necesitaba, además, una de las cosas que más le preocupó a Octavio Paz justo después de abandonar esto, precisamente fue el tema económico. Ahora os pondré un fragmento. Pero bueno, os he traído a Octavio Paz porque en torno a la figura de Octavio Paz podemos hacernos una idea muy somera, muy general. Desde luego que las particularidades son casi habría que ir a la individualidad del escritor. En torno a Octavio Paz, pues se generó un debate muy potente, ¿no? Un debate cultural muy potente y que hablaba de la polarización, esta palabra que está tan de moda ahora en nuestra prensa, la polarización de la intelectualidad mexicana, ¿no? Y bueno, aquí os he puesto un fragmento de una carta que le escribió Octavio Paz a Carlos Fuentes, donde se ve, son muy interesantes, ¿eh? Luego sabéis, salseo, que Carlos Fuentes y Octavio Paz acabaron muy mal, mucho más tarde, pero en este momento las cartas que se escribían el uno con el otro, algunas de ellas las transcribo en el libro, son muy emotivas, ¿no? Y además ahí se inician algunos de los argumentos que luego se recuperarán en sus obras literarias, ¿no? Y bueno, se ve que Octavio Paz huye con premura, no sabe muy bien qué hacer, le cuenta a Carlos Fuentes que se tiene que marchar, que no pueden coger un avión porque ha comprado muchos libros y van a coger un barco, van a dar la vuelta como Vasco de Gama y Camões, ¿no? Esperamos llegar a Francia a fines de noviembre o principios de diciembre, ¿vale? Necesito tu consejo. Aquí apenas si tengo noticias de lo que ha ocurrido y ocurre, no llega ya ni siquiera a Le Monde. ¿Crees que debo y puedo regresar a México ahora? He pensado que lo mejor sería buscar un job en alguna universidad americana o en algún otro lado. No tengo dinero sino para resistir unos cuantos meses y no es ahora el momento para arreglar lo de mi retiro y mi pensión si es que no me quitan ese derecho, ¿no? Bueno, llegó a París, Octavio Paz, llegó a París donde dio una entrevista además bastante polémica y en torno a esa renuncia de Octavio Paz, que tenía una posición principal dentro de la intelectualidad mexicana, pues se generaron diferentes movimientos, ¿no? Hay uno que, en fin, no me interesa demasiado porque es entrar en la vida personal de los escritores que, en fin, a mí me cuesta a veces, ¿no? Pero que es muy llamativo. El fragmento que tenéis ahí arriba, lo voy a leer y no sé si podéis hacer una idea de quién lo escribió. Recuerdo una de tus frases predilectas. Hay que asumir su propia responsabilidad. Yo he asumido la mía. Estoy con los jóvenes víctimas y en contra de sus maestros. Si tú te consideras unido al grupo de estos maestros, te felicito y me siento orgullosa de tu renuncia. Pero temo que hayas sido el chivo expiatorio de los héroes del hueso.
Entre mis amigos terroristas, porque Octavio Paz había llamado terroristas a algunos estudiantes en algún artículo, nunca oí tu nombre. En cambio, se barajaban con admiración los nombres de Fuentes, Ramón Xirau, Luis Villoro, Cuevas, Siqueiros. Tú eras un embajador obsoleto y burgués, ¿no? Bueno, Octavio Paz recibió muchos palos en su trayectoria intelectual, pero bueno, este supongo que le tuvo que doler mucho, ¿no? Porque lo escribió alguien que se llamaba Elena Paz y que era su hija. La escribió justo después de su renuncia, ¿no? Hubo un movimiento también publicitario intelectual, de movimiento intelectual, quizá más apegado al poder, en fin, que obviamente decidió vituperar el nombre de Octavio Paz, ¿no? Y esta carta la escribió su hija, se había separado de Elena Garro, ya se había separado de Elena Garro y aquello que había acabado muy mal. En alguna de las cartas a Carlos Fuentes le preocupa precisamente la pensión que tiene que pagarle a Elena bueno, a las dos Elenas, Elena Garro y a su hija, ¿no? Y que después de la falta de trabajo le iba a costar. Pero bueno, no, es una muestra dura, pero una muestra, ¿no? De cómo hubo una parte de la intelectualidad mexicana quizá más apegada al poder, que criticó el gesto de paz, que criticó la posición de paz ante la denuncia ante el gobierno. Y sin embargo, hubo otra que acabó siendo mayoritaria. De hecho, firmaron un fax, un cable en apoyo a Octavio Paz, muchos intelectuales mexicanos, ¿no? Que evidentemente consideraron esa renuncia como un gesto que honraba, ¿no? Al escritor mexicano. Y os he puesto simplemente un fragmento de José Revueltas, y ahí tenéis a Efraín Huerta, Octavio Paz y José Revueltas, que nacieron en el mismo año y que además en muchos momentos de su vida fueron amigos, aunque por cuestiones siempre políticas y de ideología política, pues en algunos momentos, ¿no? se separaron. Octavio Paz se alejó del comunismo inicial. Octavio Paz estuvo, eso también lo conocéis bien, Octavio Paz estuvo en Valencia en el 37 como representación de la delegación mexicana en el Congreso Cultura Antifascista en Valencia. Él luego fue virando su manera de entender las derivaciones, ¿no? del estalinismo y otras cuestiones que le hicieron separarse de muchos de estos nombres. Pero fijaos, José Revueltas escribe: Martín Dozal lee a Octavio Paz tus poemas, Octavio, tus ensayos, los lee, los repasa y luego medita largamente, te ama largamente, te reflexiona. Aquí, en la cárcel, Martín Dozal era uno de esos estudiantes, aquí, en la cárcel, todos reflexionamos a Octavio Paz. Todos estos jóvenes de México te piensan, Octavio, y repiten los mismos sueños de tu vigilia, ¿no? Y bueno, simplemente, ¿no? Esta manera, Octavio Paz como centro de las diferentes reacciones que la intelectualidad mexicana promovió, ¿no? O gestó después en los meses posteriores a lo que había ocurrido en Tlatelolco, ¿no? Y bueno, aquí ya, si queréis, y voy acabando. Bueno, me ha interesado mucho. Octavio Paz escribió después Postdata, estuvo en Estados Unidos donde dio algunas conferencias, las publicó luego con Postdata, que viene a ser una postilla al laberinto de la soledad, ¿no? Aquella obra que también se antoja fundamental para entender el desarrollo del pensamiento mexicano del momento. En Postdata, después del 68, Octavio Paz viene a realizar una reflexión que a mí al final me ha servido como axioma, como tópico, como tema para escribir mi ensayo, ¿no? Y es la recuperación de un hilo invisible. Habla de un hilo invisible de sangre, de una historia circular que se repite en México desde antes de la llegada de los españoles, ¿no? Y que en cierta manera ha heredado o heredó el México contemporáneo hasta ese momento del 68. Doble realidad el 2 de octubre, ser un hecho histórico y ser una representación simbólica de nuestra historia subterránea o invisible. Y hago mal en hablar de representación, pues lo que se desplegó ante nuestros ojos fue un acto ritual, un sacrificio. Vivir la historia como un rito es nuestra manera de asumirla,
Para los españoles, la conquista fue una hazaña, para los indios fue un rito, la representación humana de la catástrofe cósmica. Entre estos dos extremos, la hazaña y el rito, han oscilado siempre la sensibilidad y la imaginación de los mexicanos, ¿no? Esta es una de las ideas y la otra viene a decir que en realidad no ha habido un cambio abrupto en la manera de entender las relaciones y dominaciones del poder en toda la historia de México, porque los aztecas se convirtieron en el pueblo hegemónico de Mesoamérica a través de la represión, a partir de la opresión de los pueblos que rodeaba del resto de culturas que vivían en Mesoamérica. Además, tenían una figura que era la del Tlatoani, ¿no? Una figura que generaba y que engendraba todo el poder, ¿no? En torno a la cual giraba ese poder hegemónico, que después los españoles, en cierta manera, con ese caudillismo europeo y árabe que habían heredado, siguieron utilizando. La dominación española siguió venerando el sillón presidencial, ¿no? Y que después, durante la independencia y hasta hoy, lo sabéis bien los mexicanos, la silla presidencial tiene en México un valor hegemónico que, ya os digo, Octavio Paz lo asocia antes incluso, ¿no? A esa herencia que viene desde las culturas prehispánicas y que ni la ocupación española ni la revolución mexicana vinieron a solucionar, sino a cambiar la dominación, a cambiar el sesgo, pero a mantener en cierta manera la opresión. La pirámide, habla de una pirámide, ¿no? Y bueno, pues es un tema muy interesante sobre el que no voy a insistir mucho más, pero sobre el que podemos hablar después si queréis. Y bueno, hace una reflexión, este es el Museo de Antropología, que seguramente un día visitaréis, y hace una reflexión que me interesa mucho, ¿no? Cómo el México contemporáneo, el México independiente decidió recuperar el arquetipo de los aztecas, que precisamente los aztecas, como he dicho ya, eran un pueblo que también utilizaron la opresión y la violencia como manera de gobierno, ¿no? Y el Museo de Antropología, además, muy curioso, porque todas las salas te van preparando para llegar a la apoteosis final, que es esta sala azteca, ¿no? De la gran ciudad de Tenochtitlan. Y ahí se pregunta Octavio Paz, ¿por qué hemos buscado entre las ruinas prehispánicas el arquetipo de México y por qué ese arquetipo tiene que ser precisamente azteca y no maya o zapoteca o tarasco o otomí, ¿no? Y todo esto le surge a Octavio Paz después de Tlatelolco, y fueron muchos los escritores que siguieron esos argumentos que aparecen ahí, ¿no? Y bueno, me gusta mucho siempre poner este fragmento no sé si lo habéis leído, pero si no, es algo que tenéis que hacer hoy, no, porque se va a hacer tarde, pero seguramente mañana, que es el discurso de Gabriel García Márquez, ¿no? De aceptación del Premio Nobel de 1982. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada, hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida, ¿no? Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad. Los escritores del boom estaban utilizando otro recurso estético para quizá explicar también una realidad desaforada, como dice aquí García Márquez, ¿no? Pero a la vez que escribían estos escritores, en toda América Latina también hay una menos conocida o menos leída quizá, pero también hay una fuerte corriente de literatura más social, de literatura más apegada a desentrañar, a pensar, a hablar sobre todos estos conflictos sociales, ¿no? Pero fijaos, ¿no? Lo que ocurrió en Tlatelolco es otro, a mí me recuerda a este fragmento, ¿no? Es otro de esos elementos de una realidad desaforada, de una realidad que ni siquiera el mejor guionista podría imaginar, ¿no? Y que por desgracia ha ido ocurriendo en diferentes momentos y en diferentes países a lo largo de muchos siglos, ¿no? Pero durante el siglo XX sobre todo, que ha sido muy, muy potente. Y bueno, ya voy fuera de tiempo y esta parte me la puedo saltar perfectamente porque era hablar un poco de mí y de mi libro y en fin, no se trataba tampoco de eso, ¿no? Pero me gusta mucho, además sois estudiantes de máster, seguramente os están mandando, estáis pensando muchos o diferentes trabajos en diferentes asignaturas. Supongo que también tendréis un TFM que realizar dentro de poco, si no estáis ya con ello, ¿no?
Y a mí una de las cosas que me gusta compartir mucho son cuestiones de metodología, cómo un investigador, después de haber hecho este ejercicio de recuperación histórica, haber recopilado todos los textos, de qué manera ahora hacemos nuestro trabajo, ¿no? Porque en el fondo, pues nosotros somos filólogos, ¿no? O queremos ser investigadores de historia de la literatura y de qué manera podemos hacerlo, ¿no? Os he puesto un fragmento de Humberto Eco, que, bueno, después del discurso de García Márquez, si queréis, podéis leer este libro, que no sé si, supongo que sí, que lo habrán citado, ¿no? Aunque ya también han pasado mucho tiempo, ya muchos manuales, pero se llama Cómo escribir una tesis doctoral o algo así en la traducción, cómo escribimos una tesis doctoral. Y a mí me marcó mucho cuando leí este fragmento en el que hablaba de que un estudiante le decía que quería hacer una tesis, ¿no? Decía, la literatura española desde la posguerra hasta los años 70, ¿vale? Las tesis panorámicas, ¿no? Y esto es dice Octavio Paz, esto es muy peligroso. ¿Cómo vamos a dedicar una tesis doctoral a hablar de la literatura desde la posguerra hasta los años 70, ¿no? Es inabarcable. ¿No? Y cita a Torrente Ballester, que publicó un panorama y dice, Torrente Ballester no hubiera aprobado la tesis, le hubiera dicho el tribunal, no, le falta esto, no, le falta lo otro, ¿por qué ha elegido este autor y no ha elegido al otro? ¿No? Es claro, metodológicamente a mí me surgió un problema porque yo quería escribir algo sobre la literatura, pero claro, el hacer un panorama se me antojaba complicado por la ingente cantidad de libros y a lo mejor incluso, pues eso, un poco insulso, ¿no? Porque al final acabaría siendo un manual simplemente de descriptivo y no tanto analítico, que era lo que a mí me planteaba, ¿no? Y bueno, aproveché esa línea de Octavio Paz. En Alicante, en la Universidad de Alicante, lo sabéis también, pues tenemos un grupo, el profesor Rovira, durante muchos años, y seguimos un poco con ello también, nos ha enseñado a todos a trabajar sobre las recuperaciones del mundo prehispánico y virreinal en la literatura contemporánea, ¿no? Entonces, claro, mi formación había sido esa, encontré o leí el tema de Octavio Paz y empecé a indagar, ¿no? Y me di cuenta de que no muchos, una serie de textos, de hecho hay 5 o 6 obras de teatro, algunos poemas interesantes y algún texto también ensayístico, donde justo se recuperaba en cierta manera los argumentos de Paz para seguirlos o para dar una serie de matices, ¿no? sobre la asociación entre dos momentos históricos de la historia de México. En 1521, como os he dicho antes, Cuauhtémoc fue apresado por los españoles en Tlatelolco y en el mismo lugar, en 1968, los estudiantes fueron reprimidos, ¿no? Entonces, claro, la asociación de la derrota, de la pérdida de los estudiantes fue automática, ¿no? Y claro, y di con un libro que fue el de la visión de los vencidos, ¿vale? Que también habéis leído algunos de estos poemas. Y me di cuenta que la visión de los vencidos, que hoy es muy conocido, se publicó en el año 59. El padre Garibay había estado durante los años 50 y los años 60 recorriendo México, buscando documentos, haciendo algunas traducciones. Y Miguel León Portilla edita el libro en el 59, ¿no? Y sabemos lo difícil o lo que cuesta que circulen las ideas, ¿no? Desde que se publica un libro hasta que la recepción es potente, pasa un tiempo. Por lo tanto, claro, me di cuenta de que esa asimilación de la visión de los vencidos y de los estudiantes tenía que ver con que los intelectuales del 68 fueron los primeros que leyeron los textos de la visión de los vencidos, que son unos textos que hablan de la caída de Tenochtitlan desde el otro lado, ¿no? Tenemos las crónicas españolas y estos poemas son unos testimonios líricos maravillosos sobre las sensaciones del indígena ante la llegada de los españoles, ¿no? Y claro, la asociación pues fue muy potente, ¿no? Y ahí fue donde ya, no rápidamente, iba a decir rápidamente, pero no es verdad, no rápidamente. Empecé con esto en 2013, que viajé a México, han pasado 7 años, además, bueno, en fin, no muchas vicisitudes laborales, pero han pasado 7 años y a veces cuesta encontrar esa línea, encontrar ese tópico, ¿no? Las recuperaciones son una y otra que también me han enseñado mis maestros, a veces es acercarnos a la literatura desde un tópico, ¿no? No analizando la obra completa, sino elegir un tópico y acercarnos a diferentes autores, ¿no? Puede ser también una manera interesante. Y así surgió al final el índice de este libro y bueno, pues al final
pues he tenido la fortuna, no es fácil tampoco, pero no he tenido la fortuna de que haya podido aparecer, ¿vale? Pero como os digo, hay muchos materiales que me han quedado desordenados. Le he enseñado antes a Jesús, lo tengo aquí. En fin, tenía la canción. Hay un recorrido virtual que os lo he puesto también en el Museo de Memorial del 68, por si queréis verlo. Pero en realidad lo que yo os quería enseñar y así acabo, pues es un testimonio que encontré en el Ateneo Republicano de México, que no he publicado en el libro. Le decía a Jesús, esto es una primicia. Hay una firma que no sé de quién es, ¿eh? Si alguien sabe caligrafía y adivina de quién es maravilloso. Está mecanografiado, está fechado en el 69 y precisamente habla del 68, pero recuperando ese mismo tema del que os he hablado, ¿no? De buscar en el pasado prehispánico, hacer la asimilación, escribir el pasado para hablar del presente, ¿no? Que es un recurso que durante el siglo XX se ha utilizado en diferentes conflictos, en diferentes lugares, latitudes y literaturas, ¿no? La de utilizar el pasado como un mecanismo para, de alguna manera, salvar la censura o para explicar el presente, ¿no? Que también es un poco, en realidad, nuestro objetivo siempre, y a mí es una de las cosas que más me enorgullece de lo que hago, ¿no? Es en fin, estoy revisando el pasado, pero también, al final, inevitablemente, estamos hablando de quiénes somos nosotros, estamos hablando de dónde vamos, ¿no? Y lo voy a dejar aquí porque si no, pues se nos hace de noche. Os agradezco mucho la atención y será un placer, por supuesto, debatir con vosotros lo que sea oportuno. Y perdón por pasarme el tiempo, Jesús. Al nada de perdón, al revés, mil gracias. Yo creo que sé que hablo en nombre de todos, agradeciéndote, bueno, esta clase magistral que nos has dado, tocando tantas cosas, el contexto de México y del 68, qué diferente, ¿no? Es leer los textos con todo ese contexto que tú nos has dado, la posición de los escritores, incluso esta cuestión metodológica tan valiosa, ¿no? Al final has tocado tantas cosas preciosas que ha sido fascinante, así que gracias en nombre de todos. Yo creo que podemos dedicar 5 o 10 minutos a un pequeño diálogo, luego hablaremos a lo mejor de los textos, pero pensando también que hay gente que a lo mejor no estará, en fin, pero también cualquier reflexión, cualquier comentario que queráis hacer, podemos hacer un pequeñito de coloquio y luego hacemos una pausa. Yo creo que Nia le está poniendo cara de que quiere decir algo, ¿no? Bueno, ahí Atraco. me ha encantado escucharte, Víctor. Es fascinante la investigación. Yo creo que también lo que has dicho al final de la visión de los vencidos se entiende tanto, ¿no? Yo estoy pensando en como todas las grandes matanzas que han tenido lugar en América Latina, ¿no? Y sobre todo han sido rescatadas a partir de los años 60. Si pensamos en la Semana Trágica, si pensamos en la matanza de Santa María de Iquique, ¿no? Si Sí. pensamos en las bananeras, como el año 67, 100 años de soledad, y en la Casa Grande también los años 60. Entonces, justamente como ese interés por la víctima. Y eso también me hizo pensar en lo que decías de los cayucos. Después yo estaba cuando hablabas de eso, yo pensé, no sé si conocéis un poema del poeta inglés W. H. Auden, que se llama Museo de Bellas Artes. Y si no conocéis ese poema, es maravilloso ese poema. Es un poema que dice que nunca se equivocaron los viejos maestros con respecto al sufrimiento. El sufrimiento siempre sucede en otro lugar, mientras que la gente está viviendo su vida cotidiana y pasa olímpicamente el sufrimiento de los demás. Entonces él se centra en el cuadro de Bruegel, de Ícaro, donde están los campesinos haciendo su trabajo y hay una pequeña como apartado de todo, casi hay un Ícaro minúsculo que está cayendo, que está cayendo. Y dice, como la gente pasa olímpicamente de esa víctima que era Ícaro, que era víctima del poder también, claro, se estaba escapando con su padre de una cárcel. Entonces, claro, ahí de alguna manera en los años 60, Ícaro se convierte en el centro, pero no es solo eso, porque ahí también es como la selección de las víctimas. Entonces nosotros como escogemos a veces de una manera como muy hipócrita, muy cínica, cuáles son nuestras víctimas.
a cuáles víctimas vamos a, por cuáles de ellos vamos a, cuáles de ellas vamos a escribir. Y muchas veces ese es, no creo que no es el caso del 68, pero me pareció muy, muy sugerente todo lo que has dicho. Me ha encantado, muchas gracias. Gracias, Niall, por tus palabras. Y sí, es que es muy interesante porque, claro, cuando empezamos a estudiar o a formarnos, pensamos que son ya verdades establecidas, ¿no? Y claro, estamos recuperando, por ejemplo, siglos anteriores. Pero es que, claro, cada siglo, cada generación, cada época está reescribiendo inevitablemente lo que pasa en el pasado, ¿no? Y es muy interesante lo que dices tú de elegir las víctimas, Niall, porque al final tiene que ver con la identidad, ¿no? Al final nos asimilamos a unas víctimas que forman parte o que las aglutinamos dentro de nuestra identidad. Eso es lo que criticaba Octavio Paz, quizá, con el tema de los aztecas, ¿no? El México independiente, desde la bandera hasta muchos símbolos, tiene, de cierta manera, y no me malinterpretéis, esa hipocresía de la que hablabas, ¿no? Del rescate de de unas determinadas víctimas y no de otras, ¿no? Y de ese discurso generador de la identidad. Pero es muy curioso porque, claro, uno lee La visión de los vencidos y son unos textos que no se habían leído hasta los años 60, ¿no? Las crónicas de los españoles las hemos leído durante 4 siglos o 5 siglos, pero La visión de los vencidos son textos, a mí me fascinó eso, son textos que casi podemos ser incluso afortunados, somos de los primeros lectores, o sea, hace 50 años que somos los primeros lectores y los primeros que estamos generando reflexión en torno a ellos, ¿no? Y claro, en el caso mexicano, pues el 68 le vino maravillosamente. De hecho, lo cuenta en Poniatowska. Hay un momento en el que en la cárcel, en una de las celdas, los estudiantes leyeron y representaron, porque tienen así uno de los poemas el Anónimo de Tlatelolco, Era nuestra herencia una red de agujeros. Lo habían adaptado, habían hecho una especie de diálogo y se leyó en ese momento en la cárcel, ¿no? Y claro, estaban resignificando los dos momentos, ¿vale? Estaban también creando esa mitificación del vencido, ¿no? De esa voz del vencido que no había tenido lugar, y también estaban intentando explicar su época, ¿no? Y sí, muy interesante. Y el tema de los cayucos, pues lo mismo. No sé si habéis visto esta semana, creo que era un montaje, la foto de los bañistas, ¿no? Que había en una playa mientras estaba llegando uno de los cayucos, como si no fuera conmigo, ¿no? Y ahí, claro, el valor del arte es muy importante para hacer esta reflexión. Una reflexión que va muy lenta, ¿no? Va muy lenta porque no, a veces no somos capaces. También es verdad que necesita un tiempo de reflexión, pero no somos capaces de asimilar lo que está ocurriendo, ¿no? a nuestro alrededor, ¿no? Aunque bueno, como Octavio Paz y Carlos Fuentes se dieron cuenta muy rápido, muchos de ellos, y muchos escritores mexicanos se dieron cuenta muy rápido de lo que había ocurrido, claro, y lo que iba a significar, ¿no? Pero es muy interesante. Y ahí, bueno, podríamos llegar, Niall, a un libro también que José Carlos nos ha leído mucho, que es La invención de las tradiciones también, ¿no? El papel que juega en el mundo contemporáneo y la manera de reflexionar la identidad o de crear las identidades tan complejas como las que tenemos en muchos países latinoamericanos, por no decir en todos, y que tiene que ver con eso, con las elecciones, ¿no? Y el tema de las víctimas, pues es un argumento muy interesante, sí. Mira, ¿qué víctimas son las mías y cuáles no, ¿no? Claro. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, brevemente. Bueno, pues si no, quizás como vamos a tener luego tiempo para seguir hablando, podemos hacer ahora una pausa. Son las 8 menos 10, quizás hasta las 8:05, y luego ya